primero y ante todo, soy Gemma López Sánchez, soy estudiante predoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid y quisiera, bueno, agradecer por haber organizado estas jornadas, por haberme invitado y para mí es un placer poder estar con todos vosotros y vosotras hoy. Bueno, en este breve espacio de tiempo del que disponemos, pues yo querría hablar precisamente sobre un tema que está muy a la orden del día y no es para menos, ya que al fin y al cabo el feminismo ha llegado para quedarse y si al principio había alguna duda de ello, ahora mismo ya no queda ninguna. Entonces, igual que estamos hablando de feminismo aplicado a la imagen de la mujer en los medios, etcétera, y en determinadas profesiones, cómo ha ido evolucionando ese rol de la mujer, pues será interesante también analizar cómo se aplicaba este tipo de cuestiones a los intérpretes y las intérpretes de lengua de signos. Entonces, en este trabajo, lo primero que hay que saber es que la situación de la igualdad de género en España en realidad es bastante positiva y está mucho más avanzada de lo que pensamos. Y es que, de hecho, en el año 2018, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género sitúa a España como el octavo país con mayor igualdad de la Unión Europea y el Global Gender Gap del Foro Económico Mundial dijo que era el octavo del mundo en el año 2020. Entonces, ¿qué pasa también con esto? Que, perdón, es que me he sonado y como no estoy acostumbrada a esta plataforma. Lo que sucede es que estamos en una posición bastante favorable respecto a otros países, pero que estemos en una posición más favorable no quiere decir que tampoco no quiere decir que se haya alcanzado una igualdad total y completa. De todas formas, son datos que celebrar y es que también somos el 13º país que tiene más mujeres parlamentarias en nuestro sistema bicameral. Y lo que de hecho llama la atención es que en nuestro país, que es uno de los que tiene mayor conectividad móvil del mundo y mayor conectividad a Internet, en el ámbito de la brecha digital, es decir, de cuánta gente puede acceder a Internet, de cuánta gente puede acceder a un dispositivo móvil con Internet, etcétera, lo que se demostró es que, a diferencia de la inmensa mayoría de países, no había una brecha digital hacia las mujeres que tuvieran menos posibilidades de hacerse con este tipo de aparatos, sino que de hecho en el último estudio de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del año 2020, el año pasado, se vio que la disposición de móvil en niñas hasta los 15 años superaba en 2,1 puntos a la disposición de móvil en niños, con lo cual se podría decir que el tema de la brecha digital en España incluso no existe. Sin embargo, muchísimos estudios, una gran parte de la literatura académica nos ha demostrado que aún queda mucho por hacer y mucho en lo que mejorar. Entonces, esta investigación, esta ponencia, que es al fin y al cabo el resultado del inicio de una investigación, lo que pretende es llenar un poquillo ese vacío académico e ir aplicando el tema del feminismo y de la igualdad de género y los estudios de género a esta disciplina que es la relacionada con los intérpretes en lengua de signos española y catalana. Al fin y al cabo, este tipo de estudio y representación no es algo nuevo. Quiero decir, ya existían unas líneas de investigación que están relacionadas con la representación del papel de la mujer en los medios. Concretamente podemos hablar de la propia televisión. Y es que de hecho ya había, pues, por ejemplo, estudios sobre la situación y la representación de las propias trabajadoras de informativos, de programas de entretenimiento, representación en programas deportivos, en programas de variedades, en la publicidad, por supuesto, hay una extensa literatura académica y también se están empezando a hacer estudios, ya se empezaron en los años 90, pero es como una línea de investigación que se ha retomado, que es los estudios sobre la imagen de las mujeres expertas en los medios. Sin embargo, de lo que hay poquísima literatura académica es precisamente en el ámbito de los y las intérpretes. Y por eso este estudio lo que pretendía era ser uno de los primeros pasitos, de los múltiples primeros pasitos que se están dando
para lograr precisamente ir avanzando en esa línea de investigación. Sabiendo eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de estudio no surge de la nada. Evidentemente, aparte de surgir de los estudios que he dicho, tiene que ver pues, con los estudios de la interpretación, tiene que ver con los estudios de la accesibilidad, con los estudios sobre discapacidad, los Critical Disability Studies. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que saber que para poder llegar a este estudio, primero hay una historia previa, hay una historia detrás de muchos investigadores e investigadoras. Y entonces, claro, lo primero que quiero compartir con vosotros es los primeros estudios que hubo sobre el papel de la mujer en los medios. Y como he dicho, no es algo nuevo, pero en realidad sí que es más o menos reciente. Y es que hasta más o menos inicios de los años 90 había habido pequeñas pinceladas sobre estudios de género, pero en este momento es cuando se empiezan a hacer estudios de género aplicado a medios de comunicación, tanto medios audiovisuales como la prensa escrita, entre otros. Entonces, uno de los primeros estudios venía de las investigadoras Concha Fagoaga y Petra María Escanela, y en el año 87 lo que decidieron fue hacerse con, analizar las 5 principales cabeceras del país, los 5 principales periódicos españoles, y ¿qué es lo que descubrieron? Que cuando se ponían a analizar todas las noticias, analizar la cantidad de nombres propios de personas con nombre y apellidos que aparecían en esas noticias, se dieron cuenta de que solo el 8% de esos nombres eran nombres de mujeres. Siguiendo una metodología cuantitativa muy parecida, Joana Gallego lo que alumbró fue que en el 98, casi una década después, no había cambiado mucho este porcentaje, de un 8% se pasó a un 12%. Y además el propio Global Media Monitoring Project, que surgió a partir de varios foros sobre el rol de las mujeres, sobre la igualdad de género, y concretamente la cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que se celebró en Pekín en el 95, y desde el 95 cada pocos años fueron haciendo una monitorización de cuántas veces salían nombres femeninos con nombre y apellido en los medios de comunicación. Y aquí el GMMP lo que detectó fue que, aunque había un ligero crecimiento año tras año, empezando por un 8% en los 80, como decían las investigadoras Fagoaga y Escanela, tampoco avanzó mucho, y es que se pasó desde el 95, desde la conferencia de Pekín, de un 12% a un 24% en 2015. Y actualmente uno de los últimos estudios llevado a cabo por Susana Herrera y por Marcela Campos, que este estudio ha sido publicado en el año 2021 en el Profesional de Información, se hizo como una recopilación, tuvieron en cuenta varios de estos estudios y lo aplicaron a la TDT en España, analizando 130 horas de programación en 4 de los programas de nuestra parrilla, y dijeron y las conclusiones a las que llegó su estudio es que de todos los expertos consultados en esos programas, en el tiempo determinado por la metodología, solo 69 eran mujeres, y eso significaba un 25,7% de aparición de nombres propios de mujeres expertas en las televisiones. Dentro de eso ya estamos hablando ya no solamente de cuántas veces aparecen las mujeres, sino de cómo aparecen representadas estas mujeres. ¿Y qué sucede con esto? Que los roles de género han estado presentes desde que se iniciaron estos estudios y realmente, aunque han cambiado, porque sobre todo en los programas informativos, es cierto que en el conjunto completo de la televisión
sigue habiendo muy poca presencia femenina en información, sobre todo política y gubernamental. Y el estereotipo que se mantiene es el de la mujer asociada a los cuidados o a la fama, es decir, las mujeres con nombre y apellidos que salen muchas veces no son expertas que van a programas de tertulia, más trabajadoras de la información que trabajadores de la información, etcétera, sino que suelen ser, sobre todo cuando hablan de celebridades, cuando hablan de mujeres famosas, o la contraparte, las mujeres anónimas, las típicas que en los reportajes está el periodista o la periodista con la cámara por la calle y le pregunta una pregunta X a un número determinado de personas. Pues la mayoría de las mujeres que aparecen en medios muchas veces pertenecen a este grupo, precisamente. Esto es en cuanto a, hablando de los estudios que nos han traído hasta aquí, de cuáles han sido las líneas de las que este estudio ha bebido, la historia previa y de lo que se ha aprendido para poder enfocar este tipo de investigación en el feminismo y los estudios de género aplicado a los intérpretes. Entonces, si tenemos en cuenta toda la literatura académica y todo lo que sabíamos de estudios previos acerca de la presencia de las mujeres en medios, también hay que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de estudios de la representación únicamente en cuanto a la representación femenina, sino a la representación de la propia discapacidad. Y para ello, bueno, se ha tenido muy en cuenta la aportación del investigador Michael Oliver, que fue el primero en establecer una distinción entre, digamos, los dos tipos de discapacidad. Como en español utilizamos una única palabra, he decidido poner los términos en inglés porque me parecen más representativos. En inglés, el término impairment se refería a la discapacidad como la condición física limitante, es decir, si una persona no puede ver, pues esa sería la discapacidad. Y el otro concepto, que es el que más nos interesa y el que llevamos con nosotros hoy en día, es el de disability, que es la suma de los factores internos, lo propio que tenga la persona, la propia discapacidad de la persona, y los factores externos, porque, por ejemplo, si una sociedad o los medios, el contexto que te rodea, no te pone ninguna traba o te aporta todos los sistemas de accesibilidad para normalizar tu vida, tu discapacidad desaparece. Por ejemplo, el impairment para mí podría ser que llevo lentillas, a mí me falta un cierto grado de visión y a lo mejor en otras épocas yo no habría podido tener una vida normalizada con el grado de visión que me falta. Pero como la sociedad se ha encargado de crear estas lentillas, de crear gafas, etcétera, mi discapacidad es menor porque puedo hacer una vida normal con ello. Y eso sería el término disability. Entonces, ¿cómo aplicamos la investigación a estos dos conceptos? Pues igual que en mi caso las lentillas, para las personas sordas, muchos de los que estáis aquí asistiendo a esta sesión, pues una herramienta absolutamente útil es la persona intérprete de la lengua de signos y al fin y al cabo quien reduce esa discapacidad, quien tiene el poder para darte esa herramienta, en el caso que estamos investigando, que es la TDT, sería el propio medio de comunicación. Con lo cual, lo que se puede deducir es que con unos medios de comunicación que potencien que haya más personas intérpretes de lengua de signos, obviamente pues habría mucha más gente que podría disfrutar de los contenidos en igualdad con respecto al resto de espectadores. Son cosas muy evidentes, pero al fin y al cabo todo este recorrido lo han hecho muchísimas personas, son ir a hombros de gigantes, entonces merecen su reconocimiento, merecen tener en cuenta el recorrido que se ha hecho hasta llegar a estos puntos de investigación. Y aparte claro, de los dos objetos de estudio principales que he nombrado, pues el estudio también ha bebido de todas las teorías de la representación y, por supuesto, las teorías del cultivo y de la socialización, que son las que se refieren a que la imagen que los medios transmiten muchas veces influyen en aquello que haga la sociedad. Es decir, al final de cuentas es qué poder de influencia tienen los medios de comunicación en el comportamiento social, en el comportamiento, porque lo que la gente ve en televisión muchas veces
se reproduce en la vida real. Al fin y al cabo, como se decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y ahora mismo, teniendo más intérpretes de lengua de signos en nuestras televisiones y además con una igualdad de género respecto a hombres y mujeres intérpretes, eso va a influir en el comportamiento social. Si los espectadores ven eso y lo tienen normalizado, lo que se entiende es que eso va a afectar positivamente. Teniendo en cuenta no solamente el marco, digamos, científico, todo lo que se ha escrito para llegar hasta aquí, etcétera, hay que tener también algunas nociones respecto al marco jurídico. Y lo primero que hay que saber es que el número de horas que aparecen en la TDT es con interpretación a lengua de signos, pues también es algo que está por ley, que no es algo que las propias televisiones decidan, no es algo que los propios grupos mediáticos decidan, y de hecho actualmente la Ley General de la Comunicación Audiovisual que tenemos, la que regula nuestros medios de comunicación audiovisuales, lo que establece es que tiene que haber un mínimo de 2 horas semanales signadas en la televisión. Ya a nivel autonómico me he permitido en esta diapositiva destacar el caso de la Ley del Audiovisual de Andalucía, porque hasta hace no mucho se establecía que era de 15 horas semanales. Lo que pasa es que el último decreto ley, el 2 del 2020, del año pasado, se bajó mucho este número de horas, asegurando que esas horas luego se iban a ir recuperando con el tiempo. Esto fue una medida para poder salvar un poco la televisión andaluza, que en ese momento tenía menos fondos, y lo que sucedió con esto es que, claro, al fin y al cabo tuvieron que recortar en varias cosas, y una de las cosas fueron los intérpretes. Entonces este decreto lo que permitía era dar como un margen de tiempo para que cuando se recuperara un poco la televisión, se recuperaran un poco las cadenas, ya se pudiera volver a poner más horas de televisión signada. Asimismo, bueno, tener en cuenta que las dos leyes fundamentales que regulan que tanto la lengua de signos española como la lengua de signos catalana tengan su presencia en el marco jurídico español y al fin y al cabo en la sociedad española son la Ley 27 de 2007 y la Ley 17 de 2010. Esto como breve apunte por si lo quisierais tener más a vuestro alcance. Luego, por supuesto, hablar no solamente de la lengua, de las lenguas de signos, ni siquiera de las leyes que regulan la aparición de la lengua de signos, sino de todos los servicios de accesibilidad. También teniendo en cuenta el subtitulado y, por supuesto, la audiodescripción. Y la primera ley que tuvo en cuenta estas 3 formas de accesibilidad referidas a la televisión fue precisamente la Liondau, que fue de las primeras y seguida por el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se basó en la Convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad del 2008. Luego, todo esto, aparte de la Ley General de Audiovisual, pues tuvo su calado en la Ley General de las Telecomunicaciones, y bueno, en la última orden ministerial relacionada al respecto que más nos puede interesar sería la CUT 582, que ¿qué dice? Pues establece esta orden por primera vez que toda aquella película y cortometraje que opte a recibir una serie de ayudas del Estado español, las subvenciones al cine del Estado español, tiene que contar con los servicios de accesibilidad o tiene que cumplir con una serie de servicios de accesibilidad, incluyendo, por supuesto, la lengua de signos. Entonces, claro, esto ha sido todo un hito, el decir que el gobierno solamente dará subvenciones a aquel material audiovisual que cuente con estos servicios. Y ya por último, para ponernos en temas más modernos y que se están tratando ahora mismo, de hecho ahora mismo se está redactando el borrador de la nueva Ley General del Audiovisual basándose en esto, la Unión Europea nos ha hecho llegar mediante la Directiva 2018-08 que
además de la televisión, ahora existen las plataformas, existe Netflix, existe HBO, existen redes sociales de vídeo, que son, por ejemplo, YouTube, Vimeo, TikTok. Todo esto también hay que regularlo y también se pretende tenerlo en cuenta en nuevas leyes generales del audiovisual. Y esta directiva tiene en cuenta, por supuesto, los servicios de accesibilidad. Ahora solamente queda ver cómo quedará la ley después de la aplicación de estas medidas, pero estos son ahora mismo varios de los hitos jurídicos que más interesan, y ya no solamente a nivel histórico, sino a nivel de qué es la legislación que tenemos hoy en día. Bueno, teniendo en cuenta todo este background, este marco teórico, este marco jurídico, desde dónde venimos, vamos a ver hacia dónde vamos. Y, por supuesto, en este estudio no podía faltar una metodología. Lo que se ha hecho en esta investigación que se comparte por primera vez aquí en estas jornadas ha sido el análisis cuantitativo de 26 canales de la TDT para poder hacer precisamente un estudio comparativo de cuántas mujeres y cuántos hombres intérpretes aparecen en la televisión española. ¿Por qué nos interesa esto? Pues varias cuestiones. La primera, hemos visto que los estudios de género se han solido basar en que haya porcentajes equitativos o no de representación de ambos géneros, de ambos sexos, en diferentes esferas del ámbito mediático. Pues igual que se ha comprobado con diferentes estudios y se sigue comprobando la presencia de hombres y de mujeres en publicidad, la presencia de hombres y mujeres en los informativos, pues también hacía falta dar un paso que dijera cuantitativamente cuál es la cantidad de hombres y de mujeres que aparecen interpretando lengua de signos en nuestra propia televisión. ¿Por qué? Porque es que además de ser un servicio de accesibilidad básico para las personas que utilizan estos idiomas como propios, también es la forma en la que los espectadores sin discapacidad conectan con los espectadores que tienen discapacidad. Es la forma en la que los espectadores que no tienen discapacidad auditiva conocen un poco del mundo de las personas que sí tienen esta discapacidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la imagen de las personas intérpretes a lengua de signos no es solo una herramienta para las personas que tienen dificultades de audición, sino que también es un poco la representación, es el nexo de unión y lo que saben personas que no tienen que ver con estos ámbitos, que no se mueven en estas esferas, su nexo de unión con la cultura y con este idioma que son también, bueno, con los dos idiomas, lengua de signos española y catalana, que son también lenguas oficiales del Estado español. Entonces, para realizar este análisis, lo primero es que se seleccionaron estos 26 canales de la TDT que aparecen en pantalla y se utilizó una herramienta informática denominada SABAT, que son las siglas de Sistema Automático de Verificación de la Accesibilidad de la TDT. Y SABAT lo que hace es un software que ayuda a analizar los diferentes servicios de accesibilidad, que son subtitulado, audiodescripción y, por supuesto, lengua de signos española. Monitoriza todos los canales, todos los múltiplex, las 24 horas del día y tiene un proceso semiautomático porque requiere que un investigador esté analizando también los resultados. Entonces, utilizando esta herramienta, se llegó a una serie de conclusiones. Antes de nada, quisiera, bueno, a los que están aquí presentes, los que están atendiendo esta ponencia, pues les quisiera proponer un poco, digamos, un juego, ¿no? Y es que me gustaría decir, a lo mejor, una de las cadenas de televisión, preguntar una de estas cadenas de televisión y que las personas que están aquí escriban por el chat o se quiten en ningún momento, mejor escrito por el chat. Si creen que vamos a encontrar más mujeres intérpretes a lengua de signos española o si vamos a encontrar
más hombres. Entonces, si os parece bien, ya también por curiosidad, pues saber qué es lo que pensáis vosotros y vosotras antes de empezar a mostrar los resultados. Entonces, si yo digo, por ejemplo, por poner una cadena al azar, la cadena, la 2. Nadie dice más mujeres. Araceli, creo que también. Mujeres, mujeres. Eh, pues os doy la razón. Efectivamente, en la 2 hay un mayor número de mujeres intérpretes a lengua de signos que hombres. Así que efectivamente, en ese ejemplo habéis acertado totalmente. Entonces, os digo otra cadena más. Por ejemplo, eh, la sexta. La sexta. ¿Qué pensáis? Mujeres, mujeres, hombres, mixto. Igual, mujeres, mujeres. Bueno, pues en este caso no os doy la razón. En la sexta, por ejemplo, hay más hombres. Concretamente, el 67,1% de los intérpretes en la cadena Neox son hombres. Si os parece bien, sigo con el juego, que veo que os habéis animado. Os digo, por ejemplo, Gol Televisión. Dice Erika, uff. Aquí esto ya está un poco más reñido. Sí, hay lengua de signos en Gol Televisión. Sí, sí, la hay. Que lo han preguntado por aquí. Pues en este caso, mujeres. Y además, total, todas las personas signantes que salen en Gol Televisión son mujeres, 100%. Y si os dijera Real Madrid Televisión, mujeres, mujeres, mujeres. Pues efectivamente, mujeres, tanto en Gol Televisión como en Real Madrid Televisión, bueno, dos de nuestras cadenas futboleras están interpretadas a lengua de signos por mujeres. Y en contenidos más juveniles, por ejemplo, si yo digo Neox, mujeres, mixto, igual, hombres. Aquí ya no hay mucho acuerdo. Y sí, en Next también hay interpretación a lengua de signos española, sí, sí, la hay. Pues le voy a dar la razón a, a Luis Zamarreño. Es bastante mixto, en realidad, más presencia de hombres que de mujeres, pero ganan los hombres por un 55,7% en este caso. Eh, voy a hacer una cadena más y ya paro porque si no empezamos a jugar y se nos va el tiempo volando. Si digo 24 horas, mujeres, 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 mixto, mujeres. Mujeres. Efectivamente, gana la mayoría y es que es verdad, la inmensa mayoría
son mujeres en 24 horas. De hecho, es el 82,4% de la programación interpretada a lengua de signos española en 24 horas está hecha por mujeres y solo el 17,6% por hombres. Y una vez bueno, ya hemos hecho un poco el juego y bueno, son resultados que a veces se esperaban, a veces no se esperaban. Pero ahora vamos a ver cuáles fueron las conclusiones del estudio y no ibais desencaminados ni desencaminadas en el chat. Es verdad que hay bastante presencia de mujeres. Estas son las cifras concretas. De los 26 canales analizados, 23 contaban con interpretación a lengua de signos española. En azul tenemos el total de mujeres signadas y en rojo el total de hombres signantes. Lo que se ve además muy claro en esta gráfica es que la cadena que más interpretación a lengua de signos tenía en el periodo analizado, que fue en noviembre del año 2020, fue 24 horas, indudablemente además. Y es que el porcentaje total, es que de las 36.185 horas de televisión signadas que hubo en noviembre, lo dicho, 36.100 más o menos horas, pues el 85,8% estuvieron interpretadas por mujeres. Casi el 86%. Ni más ni menos. Y os pregunto por el chat, ¿os lo esperabais? ¿Os esperabais estas cifras, este porcentaje? Porque por lo que he visto en vuestras respuestas en el pequeño juego que hemos hecho, pues muchas veces decís mujeres, pero ¿os esperabais estas cifras? Erika dice que sí, Blanca dice que sí, Ana que sí, Araceli que sí. Bueno, pues se esperaba porque al fin y al cabo es lo que es lo que hay. Y si ves la tele, cualquiera que pueda encender la tele, cuando sale una persona intérprete, muchas veces son mujeres. A lo mejor no os esperabais el porcentaje, no os esperabais por número de cadenas, pero sí, estas son las cifras que son bastante absolutas. Como digo, esta investigación se hizo en el mes de noviembre de 2020, un mes antes había sido el apagón analógico, pero es bastante extrapolable a la televisión que se ve hoy en día. También llamó la atención eso, que teniendo en cuenta que la Ley General del Audiovisual Español obliga, es que lo dice la ley, no es una elección de las cadenas, a que haya interpretación a lengua de signos, pues que haya canales que no tenían. Llama un poco, bueno, llama bastante la atención, de hecho. ¿Cuál fue la cadena por excelencia? Lo dicho, 24 horas. La segunda cadena con más interpretación a lengua de signos española fue la 2 y la tercera Clan. Todas ellas televisiones de ámbito público, pues son las que más interpretación a lengua de signos han tenido. Y dentro de las televisiones en abierto, las que no son públicas, Dikis es ahora mismo en la TDT española la cadena con más contenido signado, seguida por 4 y por Real Madrid Televisión. Así que aquí lo siento por los que decíais, los y las que decís en el chat que nos gustaba el fútbol, pero bueno, ahí son las 3 cadenas en abierto con más contenido signado. ¿Qué pasa? Que este contenido además está en horarios muy concretos y eso creo que aquí lo sabemos todos los presentes, que es en la franja de madrugada y de mañana, y eso quiere decir comprendiendo un número de horas desde las 2 de la mañana hasta las 7, que por ejemplo eso pues hasta las 12 de la mañana te quedas algún día, pero en los canales infantiles pues ya hay más dificultad para que la interpretación llegue a los niños que emplean este tipo de idioma.
como hemos visto en el gráfico, la interpretación signada por mujeres era fundamentalmente femenina, y solamente de los 23 canales que contaban con interpretación, 3 tenían una mayoría de intérpretes hombres, que son 13, el que más, La Sexta y Neos. Luego ya hemos visto en el otro gráfico que había algunas cadenas que estaban ahí, aunque siempre hubiera mayor porcentaje femenino, pero de las 23 analizadas es que 11, casi la mitad, de 23, 11, solamente había intérpretes mujeres. No es que hubiera poca presencia de intérpretes hombres, sino que no la había, era nula directamente. Y, y bueno, también llamativo que precisamente los 3 canales que más programación interpretada en lengua de signos tenían fueran los públicos, 24 horas, Clan y la 2, y que la 1 no contará, la 1 y Teledeporte no contarán con este porcentaje. Y bueno, ITEN tampoco ha contado con ningún programa asignado. ¿Qué se extrae de todo lo que acabo de decir? Como yo he dicho, este estudio ha bebido de muchos estudios anteriores, y muchos es muchísimos. La literatura que hay sobre la representación de género, la representación de la discapacidad y los servicios de accesibilidad es enorme. Y sin embargo, de todo eso había muy poquito relacionado con el género en esta profesión, que claro, es igual que los periodistas, igual que los presentadores de programas de variedades, igual que la publicidad, está en nuestra televisión todos los días, y sin embargo, no voy a decir que fuera nula, pero era ínfima la cantidad de investigación que la hay, ¿sabes? No voy a decir que no exista, pero era muy poca en comparación relacionada con los intérpretes. ¿Qué se puede extraer entonces de los resultados? Esto es un paso preliminar. Aquí realmente este estudio ha sido contar numeritos de cuánto hay, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay. Pues lo que viene a partir de ahora, en lo que va a consistir mi trabajo y el de todo aquel que se haya podido interesar acerca de esta línea de investigación, acerca de este término, lo que se está intentando ver ahora es el por qué. O sea, ya sabemos qué es lo que hay. Este estudio que os acabo de dar es el qué es lo que hay, al menos en la TDT española. Luego también habría que ver en comparación con otros países. Pero ahora es el por qué. ¿Por qué es una profesión que se ve feminizada? Por ejemplo, ahí habría que analizar cuántas mujeres estudian esta carrera, tienen estos estudios, y cuántas profesionales hay actualmente en activo, si hay algo que lleve a elegir desde las propias cabezas de las cadenas de televisión, elegir que sea una mujer en vez de un hombre o no, o simplemente es que en el mercado profesional hay más mujeres y si son los currículums que te llegan, pues lo coges y ya está. Todo esto es algo que se puede especular sobre ello, pero actualmente no hay muchos estudios sobre ello y se tiene que seguir por ahí. Y sobre todo una línea interesante, es decir, si influye en el contenido del mensaje, influye en la recepción del mensaje, que te interprete una mujer o que te interprete un hombre a ti como espectador, te hace algo en el mensaje. Pues puede que sí o puede que no. De hecho, a lo mejor no, y no tiene absolutamente que ver. Pero hay que investigarlo. Aquí la cuestión no es en lo que yo pueda especular, las hipótesis que yo pueda tener antes de los estudios, sino la carencia de estos propios estudios. Así que, sin más que añadir, lo único que puedo decir es que muchas gracias a todos y todas los que habéis estado aquí, quienes habéis comentado en este chat, que yo ya sé que son horas un poco tardías para un martes en medio de la semana. Entonces, solamente eso, muchas gracias, y muchas gracias al equipo de organización por haberme invitado a hablar de este tema que me apasiona. Y bueno, dejo aquí mi correo por si tenéis alguna duda, algún comentario,
si queréis investigar conmigo este tipo de cuestiones. Y nada más, muchísimas gracias y que tengáis una buena tarde. Muchísimas gracias, Gemma, de parte de toda la organización. Bueno, la exposición ha sido súper interesante, muy clara además y pues como decía, un tema que yo creo que es muy interesante y del que se puede sacar mucho también, ¿no? Ya vimos ayer cómo está contemplada la lengua de signos en la legislación española. Hoy vemos que la realidad a veces pues también merece mejorar esa legislación, ¿no? Vamos a dar fin a la grabación para que la charla quede ya